Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Noticias 24 Horas. Yo soy Lisette Ceja. El mundo se prepara para despedir al Papa Francisco. El Vaticano confirmó que su funeral será este sábado en la Basílica de San Pedro. De hecho, este martes se difundieron las primeras imágenes del Papa después de su muerte. Se le ve con una túnica roja, el sombrero papal y un rosario entre las manos, mientras cardenales rezan a su alrededor en una ceremonia que confirmó oficialmente su muerte. Precisamente nos enlazamos hasta el Vaticano en vivo con nuestra corresponsal Marinelis Tremamuno para hablar más sobre las expectativas fúnebres para el Papa. Adelante, Marinelis. Sí, ya hoy hemos finalmente recibido información con los detalles de cómo se va a llevar a cabo este último adiós del Papa Francisco. La Santa Sede informó que perdone, pero estamos en vivo. Como pueden ver, están limpiando la calle en Vía de la Conciliación. Es justamente en los preparativos de lo que va a suceder mañana a las 9 de la mañana. Aquí en la Ciudad del Vaticano va a ser trasladado el cuerpo del Papa Francisco desde Casa Santa Marta, en donde se encuentra en este momento, hasta la Basílica de San Pedro, que la ven a mis espaldas. Las almas van a ser llevadas en procesión desde la Ciudad del Vaticano, van a pasar por la Plaza de San Pedro para luego entrar a la Basílica por la puerta principal y posteriormente se va a llevar a cabo una ceremonia en la zona del sagrado, en el altar de allí de la Basílica, que va a estar presidida por el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, para posteriormente abrir las puertas de la Basílica para que los peregrinos puedan acercarse y darle el último adiós al Papa Francisco. La Basílica de San Pedro va a estar abierta hasta hasta las 12 de la noche del día de mañana. Posteriormente van a ser 3 días que va a estar expuesto el pontífice allí dentro de la Basílica. Posteriormente el jueves desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y el viernes desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El sábado 26 de abril se va a llevar a cabo el funeral oficial en la Plaza San Pedro a las 10 de la mañana, en donde ya está pautada la presencia de importantes personalidades. Entre ellas puedo confirmar la presencia de Donald Trump, del presidente Zelensky, del presidente de Argentina Milei, lo mismo Macron de Francia, los reyes de España, el rey Guillermo de Inglaterra y bueno, la lista que ha ido aumentando con el paso de los días. Italia en este momento se encuentra de luto. La primer ministro Giorgia Meloni ha emitido un decreto de ley de emergencia precisamente para garantizar el luto de 5 días a nivel nacional y además poder tener los recursos para toda esta gran movilización de seguridad que debe realizar el gobierno italiano para tener todo previsto para el funeral del próximo sábado 26 de abril. Marinelis, suena como que es un proceso que va a ser un poco demorado, pero que tiene sus pasos. ¿Sabemos un poco acerca de los detalles específicos que pidió el Papa Francisco para su funeral? O sea, ¿qué es lo que él quería? Porque sabemos que era un hombre bastante sencillo y que no quería muchos lujos. Sí, justamente el día de ayer la Santa Sede difundió el testamento del Papa Francisco, en donde él solicitó, de hecho, detalló cómo quiere su sepultura. Él ha pedido que sea sepultado en una urna de madera sencilla como cualquier católico. Esta urna va a ser trasladada desde la Basílica de San Pedro a la Basílica Santa María la Mayor, que se encuentra fuera del territorio vaticano. Esto es una novedad, pues tradicionalmente los pontífices descansan en las grutas vaticanas y además ha solicitado que su cuerpo sea sepultado bajo tierra en un nicho que se está preparando justo al lado de la capilla de la Virgen Salus Populi Romani, que es esta virgen que él tanto veneraba y que visitaba luego de cada viaje. Bueno, muchísimas gracias por esta información, Marinelis. Y bueno, gracias. Feliz tarde. Gracias igualmente.
Seguimos con más. Tras la muerte del Papa Francisco, el Vaticano ya inició el proceso para elegir a su sucesor. 135 cardenales viajarán a Roma para participar en el llamado conclave y ya suenan los nombres de varios favoritos. Anthony Belchi nos explica quién podría asumir el liderazgo de la Iglesia Católica. Tras la muerte del Papa Francisco se inicia el tradicional protocolo para escoger a su sucesor. Para ello, 135 cardenales menores de 80 años y de todo el mundo viajarán a Roma para participar del cónclave. Es el sistema a través del cual se escoge papa en una reunión secreta de cardenales. Y conclave viene del latín, que significa conclave, que significa bajo llave. Cualquier hombre mayor de 18 años confirmado y con algún tipo de relación con la Iglesia puede ser escogido papa. Son los cardenales quienes en silencio escogerán al próximo sumo pontífice. Actualmente hay dos vertientes ideológicas muy marcadas. Un grupo que es un grupo más, yo le llamaría más progresista, muy parecido al estilo de Francisco, un poco más relajado en la parte doctrinal o litúrgica. Eso no quiere decir que no lleve la parte de la Iglesia. Y un grupo que se parece mucho a como lo tenía Juan Pablo II, que es más pro liturgia, más doctrina de la Iglesia Católica. Ya han empezado las quinielas y ya hay varios nombres sobre la mesa, todos mayores de 65 años. El cardenal de Austria, el de Filipinas, el de Canadá, el de Hungría, el de Alemania y el de Estados Unidos están en la lista de los favoritos, pero hay uno que suena con mucha fuerza: Pietro Parolin, el número 2 del Vaticano, italiano y un diplomático de gran experiencia en la Santa Sede. Es muy más del área diplomática, pero ha sido de toda la escuela de Francisco. Trabajó mucho en Venezuela. Parolin es ciertamente uno de los más importantes que han tenido en este momento luz. Y también suena como papable este hombre, Peter Turkson, uno de los cardenales más influyentes de África. Se podría convertir en el primer papa negro. Se le ha calificado como muy conservador porque fue uno de los que se le opuso directamente al Papa Francisco cuando el Papa Francisco pidió dar bendiciones a relaciones de tipo del mismo género. En estas sesiones secretas que tienen lugar en la Capilla Sixtina, en la que los cardenales no pueden utilizar ningún tipo de dispositivo electrónico y deben vivir de forma austera, se realizan 2 votaciones en la mañana y 2 en la noche. 3/4 partes deben votar por el mismo candidato. Si no se logra, se queman las boletas y hay fumata negra. Y si se logra, habrá fumata blanca. El candidato elegido primero pasa a la capilla y después sale al balcón. Aún no hay una fecha exacta para que dé comienzo el cónclave en la Ciudad del Vaticano, pero se espera que empiece en unos 15 o 20 días. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. La comunidad inmigrante en el país recuerda con cariño el legado del Papa Francisco a lo largo de su pontificado. Él fue firme en su postura a favor de los migrantes, defendió sus derechos y promovió la solidaridad y ayuda a los más necesitados. Fernando Mejía nos tiene el reporte. Cuando fue elegido Papa en el 2013 y escogió el nombre de Francisco en memoria de San Francisco de Asís, dejó claro que su pontificado sería diferente, rompiendo esquemas y adaptándose a la nueva realidad de la Iglesia Católica. Yo creo que Francisco va a ser conocido como el Papa de los pobres y el Papa de los inmigrantes. Era un Papa del pueblo, escogió como un jesuita el nombre de Francis de Asís, que es basado sobre la pobreza. El primer papa del continente americano y con conexión especial con todos los latinos, los pobres y los desprotegidos fueron una de las bases de su pontificado. La inmigración no pasó desapercibida y abordó el tema en múltiples ocasiones en varios continentes. Fue un gran líder que se enfocaba en la migración y la jornada de los inmigrantes. Desde que el Papa Francisco fue elegido se han visto cambios drásticos en la Iglesia. El Papa Francisco incluso ha criticado abiertamente a líderes mundiales y Donald Trump no fue la excepción, incluso desde su primer mandato en la presidencia. Dijo que él no era un cristiano, que las personas que alzaban muros no eran cristianos, que se tenían que abrir puentes, no muros. Una de las muchas cosas que caracterizaron el pontificado del Papa Francisco fue su precisión y honestidad de sus posturas políticas y filosóficas. Con él, la Iglesia Católica tuvo una apertura en temas considerados tabús como la homosexualidad, el divorcio y la unión libre. Su acercamiento con otras religiones también resaltó durante su pontificado. Que la historia lo va a recordar como un gran papa, como el papa que se necesitaba en el tiempo que estábamos y que necesitábamos un papa, ¿verdad?, con corazón, con misericordia y con amor al prójimo. En enero, una vez más, arremetió en contra de la administración de Trump, calificando sus acciones como una desgracia. Le dijo que lo que se construye en base de fuerza y no sobre la igualdad y dignidad comienza mal
y termina mal. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Hace más de 10 años, el Papa Francisco planteó una pregunta que marcó un cambio radical en la Iglesia Católica. Si una persona es gay, busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Esta frase fue señalada como el primer paso para cambios entre la comunidad LGBTQ+ y la Iglesia. Nuestro corresponsal Edgar Camargo nos amplía. La muerte del Papa ha generado una ola de reacciones en todo el mundo, pero en medio del duelo también surgen preguntas sobre su legado en temas controversiales, como los derechos de la comunidad LGBTQ. La Iglesia Católica y la religión católica tiene muchas limitantes. Sin embargo, él como líder hizo un cambio de conciencia y dio órdenes a todos los que estaban bajo de él para poder bendecir a nuestra comunidad. Durante su papado, el pontífice fue una figura compleja. Por un lado, pidió acoger a las personas LGBTQ con compasión. Por otro, reafirmó doctrinas tradicionales sobre el matrimonio y la identidad de género. En el 2010, él le pidió a los sacerdotes apoyar muy especialmente a los hijos de las parejas de la comunidad LGBT. A pesar de no cambiar la doctrina oficial, el Papa abrió espacios de diálogo que antes no existían. Desafortunadamente, las leyes eclesiásticas él no las pudo reformar para hacer un cambio en el cual se nos reconociera, pero sí él pidió a todos los sacerdotes del mundo que bendijeran nuestras uniones como parejas gays. Desde la jerarquía de la Iglesia, líderes como el cardenal Daniel Dinardo expresaron admiración y tristeza por la partida del pontífice. You know, Pope was in 12, 13 years. He was a man of great joy, enthusiasm and gift. Yeah, it's a great loss for the church to lose the Holy Father. Sin embargo, en sectores LGBTQ hay llamados a que el próximo Papa dé pasos más concretos hacia una iglesia verdaderamente inclusiva. Siento yo que el Vaticano no va a permitir que muchas cosas sucedan porque hay que ser realistas. Entonces creo que va a ser muy difícil encontrar un Papa que tenga esa apertura nuevamente, ¿verdad? La muerte del Papa abre un nuevo capítulo en la Iglesia y para la comunidad LGBTQ queda la esperanza de que el próximo pontífice continúe y amplíe los caminos del diálogo. Desde Houston, Texas, para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar le tenemos más información. Entre rosarios y aplausos, México le dice adiós al Papa que dejó huella en su fe. Y además, y del borreguito en los hombros al balón girando en un dedo, les mostramos las anécdotas más inesperadas del Papa Francisco. Eso y mucho más al volver. Gracias por continuar con nosotros. México, uno de los países con más católicos del mundo, despidió con devoción al Papa Francisco. Entre multitudes reunidas en la Basílica de Guadalupe, resonaron oraciones y aplausos para el pontífice, que marcó una era en la Iglesia de los Corazones del Pueblo. Arturo Vega está desde la capital de México y nos tiene la historia. Con aplausos, así fue como cientos de feligreses dieron el último adiós al Papa Francisco desde la Basílica de Guadalupe. El fallecimiento del Santo Padre conmocionó al pueblo mexicano. Tras conocer la noticia, miles de católicos se dieron cita a la misa solemne convocada por la Arquidiócesis de México y presidida por el cardenal Carlos Aguiarretes. Él decía: si somos distintos no es para que nos peleemos entre sí, sino para que nos complementemos. Para los feligreses, durante su pontificado, el primer papa latinoamericano buscó guiar a las nuevas generaciones y no excluir a nadie de la Iglesia Católica. El Papa Francisco es un hombre de misericordia, un hombre de amor, un hombre de esperanza y sobre todo este año nos ha dejado eso, el camino de la esperanza. Él tuvo esa oportunidad de acercarse a todos los jóvenes que están necesitados de un padre, de una orientación. En 2016, México recibió la visita oficial del Papa Francisco. Durante 6 días ofició misas en Chiapas, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y en la capital del país, donde honró a la Virgen de Guadalupe. El sumo pontífice transmitió el mensaje de fe, justicia y esperanza
a los sectores más vulnerables, pero también hizo un llamado a combatir la corrupción y el narcotráfico, además de reafirmar su apoyo a las comunidades indígenas. El verlo en el papamóvil cercas, el que fuera tan humilde de pararse y saludar a la gente. Los fieles católicos instalaron un altar en honor al pontífice Francisco, justo a los pies de la estatua del Papa Juan Pablo II. Entre el 6 y el 11 de mayo se elegirá al nuevo Papa. Entre los aspirantes hay 2 mexicanos. Se trata del cardenal Carlos Aguiarretes y el cardenal Francisco Robles Ortega, cuyas trayectorias son sólidas en la jerarquía eclesiástica. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco Noticias, Estrella TV. Si mi padre era ateo, ¿está en el cielo? Esta fue la emotiva pregunta hacia el Papa Francisco que se le hizo, o que muy bien le hizo Emanuel Balderi, quien para ese entonces era un niño de solamente 8 años de edad. El encuentro ocurrió en el 2018 y es un momento que las redes sociales han vuelto a poner en primer plano tras el fallecimiento del pontífice. Veamos. Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dímela al orecchio. Luego de que Emanuel le explicó en el oído que su padre era ateo antes de fallecer, el Papa Francisco le respondió con estas grandes palabras. Lui ha il dubbio che il papà, per non essere credente, non potesse andare in cielo. Chi dice che va in cielo è Dio. Ma com'è il cuore di Dio davanti a un papà così? Com'è? Cosa vi sembra a voi? Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarlo. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà. Prega a tu papá. El video compartido en el canal oficial del Vaticano acumula más de 8 millones de vistas y en sus 12 años como líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco se alejó del protocolo y protagonizó muchas anécdotas, como cuando al visitar un pesebre, una mujer se le acercó con un borreguito y se lo colocó en los hombros al Papa, quien solo mostró su clásica sonrisa. O cuando sostuvo una divertida reunión con los magos del básquetbol, los Harlem Globetrotters, quienes hasta le enseñaron cómo girar el balón en un dedo. También fue memorable cuando llevaron un tigre de Bengala a la iglesia y el Papa se sorprendió, pero sin miedo se acercó al felino al que acarició cuando le daba un enorme biberón. Y cómo olvidar cuando visitó México y se puso el sombrero de charro mexicano que le hicieron especialmente artesanos de Guanajuato con su imagen, la Virgen de la Virgen María y el mapa de Latinoamérica. Y así nos vamos a otra breve pausa, pero al regresar le tenemos las noticias nacionales más importantes. Congresistas llegan a El Salvador para exigir pruebas de vida de Gilmar Abrego García tras su deportación errónea desde Maryland. Y fuentes oficiales le revelan a NPR que la Casa Blanca busca reemplazar a Pete Hegseth como secretario de Defensa. Los detalles en solo minutos. Varios congresistas demócratas viajaron a El Salvador exigiendo pruebas de vida de Gilmar Abrego García, deportado por error desde Maryland. Tras no poder verlo, Robert García, Maxwell Frost, Yasmin Ansari y Maxine Dexter decidieron enviarle una carta al secretario de Estado Marco Rubio pidiendo verificación diaria, acceso a abogados y su regreso seguro. Los 4 prometen no parar hasta lograrlo.
Y fuentes oficiales le confirmaron a la emisora de radio NPR que la Casa Blanca está buscando reemplazar a Pete Hegseth como secretario de Defensa. Esto tras revelaciones sobre su filtración de información clasificada sobre ataques aéreos en Yemen. A pesar de la controversia, el presidente Trump sigue respaldando a Hegseth, calificando las críticas como una pérdida de tiempo. Hemos llegado al final de esta emisión de Noticias 24 Horas. Les informó Lisette Ceja. Hasta luego.